Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la seguridad y la paz en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de este viernes 5 de abril, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Les invitamos para hablar sobre la consulta popular que debe realizarse el 21 de abril próximo, y estamos también, perdón la redundancia, próximos a la campaña por la consulta popular. ¿Cómo debiera desarrollarse esta campaña? Porque hemos visto observaciones respecto de quienes pueden participar. Unos se inscribieron para buscar protagonismo político y otros, y desde el gobierno, por ejemplo, se están limitando a hacer campaña por la consulta popular, pero eso no les impide a referirse a temas puntuales dentro de las 11 preguntas, como el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, el tema del trabajo por horas y otros. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo debiera desarrollarse la campaña? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuál debiera ser la posición del gobierno, que tiene derecho a posicionar sus preguntas que consulta al pueblo? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Esteban y un saludo a todas las radioescuchas de quienes siguen por redes a Radio Democracia. Bueno, este sistema de regulación, de promoción, de publicidad, de propaganda de la consulta popular, es un sistema que, en mi criterio, en términos generales, hay algunas fallas que tiene el sistema en cuanto a la regulación de quienes pueden promover el no y quienes pueden promover el sí. Partamos de que la disposición general séptima del Código de la Democracia establece el derecho del proponente, es decir, en este caso del presidente de la República, para impulsar, promover, difundir su planteamiento a la ciudadanía. Sin embargo, veo que en el proceso de calificación, este proceso de calificación de las 10 organizaciones que han sido calificadas, no, ni en el reglamento está adecuado en forma precisa este tipo de participación, cuando lo lógico es que si promueve la ciudadanía o promueve el presidente de la República o promueve un gobierno seccional, quien proponga la consulta debe ser una campaña sujetándose a ciertas reglas. La regulación que ha dictado el Consejo Nacional Electoral del año 2020 establece una regulación para quienes se califican y para quienes se inscriben. En este caso, entiendo yo, el gobierno nacional no ha entrado a un proceso de calificación, por un lado. Pero por otro lado, me parece para un proceso de calificación sujetos políticos que están activos a participar en un proceso electoral. Y me refiero a todos los partidos y movimientos inscritos. Es decir, este es un derecho per se que deberían tener para participar en la promoción de la consulta electoral, a no ser que expresamente renuncien a hacer uso de este derecho. Por lo tanto, yo creo, en mi opinión personal, que el sistema como tal está muy diseñado, y eso no permite una gran discusión, un gran debate justamente del contenido de las preguntas. ¿Por qué? Porque les circunscriben a movimientos que son inscritos para participar. Es de entender que en el caso de movimientos que no son partidos políticos, no son movimientos políticos, sí debería haber un proceso, un tamiz de calificación. Y hemos visto, por ejemplo, que algunas organizaciones políticas que querían participar en la consulta popular fueron rechazadas. Eso es algo que realmente yo no entiendo.
en un sistema democrático donde debería ser amplia la participación, porque hay este tipo de regulaciones. Doctor Aguinaga, ¿qué dice el artículo 7 del Código de la Democracia para que nos ilustre por un lado? La disposición general séptima, me voy a permitir leer la disposición general séptima del Código de la Democracia, dice: para efecto de las campañas electorales de consulta popular, referéndum y revocatoria del mandato, se considera sujetos políticos a los proponentes de la consulta popular, ¿sí? De tal suerte, y a la autoridad, dice, y a quien promueva la revocatoria y a la autoridad contra quien se la proponga. El Consejo Nacional Electoral dictará la normativa necesaria para garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria en radio, prensa, televisión y varias durante estos procesos electorales. De tal suerte que el propio código al proponente ya le califica de sujeto político para que participe en tal calidad el proponente de una consulta. Pero el resto de sujetos políticos tienen ese derecho de participar. Yo no entiendo este tema de limitación que trae una norma reglamentaria de unos que califican y otros no. Me parece un absurdo total. Bienvenido al doctor Esteban Ron. Doctor Ron, ¿cómo ve usted este proceso en estas condiciones, como nos ha ilustrado Carlos Aguinaga, respecto de la campaña que se va a iniciar en las próximas horas sobre las 11 preguntas planteadas por el Ejecutivo? Buen día. Muy buenos días, Miguel, Carlos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo, un abrazo a la distancia y a quienes nos ven y nos escuchan. A ver, perdón, la campaña electoral de las consultas populares y revocatorias del mandato son, digamos que campañas atípicas, porque no se circunscriben a los mismos postulados que tiene una campaña electoral dentro de procesos nacionales o seccionales. Yo creo que tenemos que partir de un tema, y ya Carlos lo mencionaba, es una falla estructural dentro del sistema de organizaciones políticas. Puedan realizar las campañas respectivas de las preguntas que hayan sido calificadas por la Corte Constitucional y convocadas por el Consejo o a través de organizaciones sociales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos una falla dentro de las organizaciones políticas y que en este caso, por ejemplo, ADN no es ninguna de dos organizaciones políticas, una ya en proceso de extinción, que es Alianza País, y la otra el Movimiento Amigo. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que como se entiende que todas las candidaturas que llegan a tener una representación vienen de una organización política realmente estructurada, esta organización política es la que va a hacer la campaña. Pero, claro, ya Carlos señala un problema de una anomia o un vacío legal a través del cual al proponente no se le permite, pero ahí es el tema. El proponente lo puede hacer a través de su organización política y no es culpa de los ecuatorianos, del Código de Democracia o, en su defecto, del Consejo Nacional Electoral, que Daniel Noboa no haya llegado con organización política propia a la presidencia. Está bien que sea un candidato invitado de una coaligación de dos organizaciones políticas y demás, pero esa es la lógica que establece el Código de la Democracia, Miguel. Ahora, ¿cuál es la segunda premisa que lamentablemente nosotros, o al menos dentro del sistema, no se entiende? La segunda premisa es que los servidores públicos, de artículo 203 y 207 del Código de la Democracia, tienen una prohibición tajante y definitiva de la utilización de fondos públicos para la realización de campañas electorales de cualquier tipo, sean procesos electorales nacionales, seccionales, revocatorias del mandato o consultas populares, lo cual es bastante contradictorio a la situación actual, porque el presidente Noboa tiene una agenda y esa agenda representa erario. Cualquier movimiento de Daniel Noboa, inclusive el movimiento de ir del Palacio Legislativo a su casa y viceversa, ya representa erario, ¿sí? Y dentro de esa agenda, los eventos y demás ya representan erario, es decir, uso de fondos públicos. Entonces estamos ante una falta de previsión normativa. El Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, ya lo dijo Carlos también, haciendo esta previsión, no hizo una modificación al reglamento
del ejercicio de mecanismos de democracia directa, donde hay un acápite específico de la campaña. Sabiendo esta situación, el Consejo Nacional Electoral debió hacer la previsión. Y claro, cuando se le preguntan en los eventos a los consejeros y a las consejeras, a la presidenta, no tienen una respuesta, porque sí, efectivamente estamos ante una anomia, pero no se hizo la previsión. Ahora, ¿puede el presidente Daniel Noboa hacer campaña per se en su calidad de máximo servidor público del país? No, no puede, Miguel. No puede él hacer actos proselitistas. Bueno, y el No artículo puede. 7, la disposición 7 general que leyó claramente el doctor Carlos de Aguinaga, que el proponente, en el caso de la consulta, puede por lo menos promocionar lo que ha propuesto. A eso vamos. Sí, a eso vamos, querido Miguel. No puede hacer proselitismo político porque recordemos que también el rango normativo del Código de la Democracia genera una contradicción. Esta es una disposición general. De ahí tenemos dos disposiciones específicas y articuladas, 203 y 207, que establecen la prohibición. Obviamente, las disposiciones generales en este caso, Miguel, son disposiciones programáticas, es decir, que van a servir para que el CNE realice la reglamentación necesaria, pero no se lo hizo, Miguel. Entonces, al no hacerlo, nos encontramos en esta anomia o vacío. Ahora, puede hacer eventos proselitistas de campaña para propender el sí, bastante complicado. Lo que puede realizar, como acertadamente Carlos lo decía, es eventos o en este caso difusión del contenido de las preguntas. Es decir, sabemos que como proponente la tendencia electoral de Daniel Noboa va a ser un voto favorable a la consulta popular. Sin embargo, en este sentido, lo que él puede es explicar el contenido de las preguntas y de los anexos, que además tanta falta nos hace a nosotros. Y para esto, Carlos, hay que hacer un parangón, ¿sí? Y es siempre generar explicaciones ejemplificativas con cosas que ya han sucedido. ¿Qué es lo que sucedió en la consulta popular de Guillermo Lasso, esta consulta popular que no fue favorable a la votación de los ecuatorianos? Sucedió que en este caso había, pues, un movimiento, creo, inscrito para hacer la difusión. Inclusive, la propia consulta popular tenía una vocera oficial. En ese sentido, el presidente Lasso no asomaba en cargos, en eventos de difusión y además no tenía el material fáctico como para defender la consulta popular. Pero esas son las disquisiciones y como bien Carlos lo decía, esta disposición general lo que hace es que programáticamente obliga al CNE a realizar una reglamentación de esto, pero no lo hizo, ¿sí? Y de ahí la otra opción es que el presidente Noboa lo haga a través de organización social u organización política. Personalmente en el caso de organización política, pero él no es producto, o digamos, no fue producto de un proceso político partidario, por lo tanto, él no tiene organización política, lo cual impide que él ejecute. Ahora, lo responsable en este caso del presidente Noboa, y que ya lo ha hecho, se cuida mucho en su agenda, se cuida mucho en su discurso, habla de la consulta popular y lo habla explicativamente. Ahora serán las organizaciones políticas y sociales que se han inscrito por cualquiera de las opciones, en cualquiera de las preguntas, las que efectivamente van a contar con un fondo de promoción electoral para realizar este proselitismo. Doctor Carlos Aguinaga, ¿no resulta contradictorio, como bien han señalado usted y el doctor Esteban Ron, que por falta de reglamento y claridad en su contenido, se abra esta suerte de, por un lado, los que se inscribieron legalmente pueden decir sí o no? Muchos van a promocionar el no, incluso con propaganda. En cambio, el proponente no puede plantear el sí más allá de discursos y sostenimiento de las 11 preguntas, de la importancia que tiene esto. Y el contraste, a que usted haga la diferencia, doctor Aguinaga. Una cosa es el proponente, en este caso el Ejecutivo, y otra cosa que los alcaldes, prefectos, como reivindicar el prófugo en Bélgica, tienen derecho. ¿Cómo se les puede tapar la boca? Pero allí no están incursos en el uso de bienes públicos para hacer una campaña por el no, por ejemplo. A ver, aquí hay varios temas.
Si bien es cierto, el artículo 203 y 207, más el dictamen de la Corte Constitucional, como dice Esteban, modificó estas reglas de las campañas, de la participación de los servidores públicos. Aquí estamos hablando de una consulta popular por iniciativa presidencial, que es norma constitucional, en la cual el proponente, en este caso el presidente de la República, debería, no, es sujeto político, ya no es el partido, ya no es la organización. Bien ha explicado Esteban, de que ahora ya esta alianza el uno calificado, el otro está en proceso de extinción, pero en democracias, en cualquier democracia, donde uno ve estas consultas planteadas por el presidente de la República, ve a los presidentes de la República obviamente haciendo la discusión, su campaña, el por qué está planteando este tipo de preguntas a la ciudadanía. Pero nuestras normas son restrictivas y adicionalmente son diseñadas y han sido diseñadas en forma conveniente para unas cosas sí y otras cosas no. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el artículo 202, inciso cuarto o inciso quinto, me parece, establece que para los efectos de esta ley no se consideran medios a las redes sociales. Y hay muchas organizaciones que no están calificadas y que están haciendo campaña en redes sociales. Dense cuenta, ahora no es tan incidental en las campañas esta promoción electoral en radio, prensa, televisión digital. Hoy es más incidental las campañas en redes sociales y en plataformas informáticas. Y uno ve una activa militancia en redes haciendo este tipo de campañas sin tener una calificación. Y por otro lado, al presidente de la República, sea quien sea, ¿no? Sea el caso de Lazo, el caso del presidente actual, el presidente Noboa, que es auspiciante, que es el proponente de la campaña, ¿no es cierto? Tienen que cuidarse por estas normas que bien se refirió Esteban, y adicionalmente por el tema de las infracciones electorales, porque hay infracciones electorales tipificadas respecto a los servidores públicos en el 279 numeral 5 y en el 281 especialmente los numerales 3 y 4, que es infracción muy grave. Claro, Carlos, a ver, un ejemplo concreto, pero sí pueden difundir, defender, por ejemplo, en entrevistas, altos funcionarios del Estado, los contenidos de la consulta. Debería, sí podría. Yo no creo que incurrirían en delito. Lo que me parece que aquí hay una omisión del Consejo Nacional Electoral de regular adecuadamente este tipo de participaciones. Como igual se le ha dicho que tiene que regular el control de la propaganda electoral, ¿no es cierto? Una cosa es que no se le considere como medio a las redes sociales y otra cosa es que se gasten millones o cientos de miles de dólares en campañas en redes sociales o en plataformas informáticas. De tal suerte que la falta de control y de regulación nos lleva a estos procesos incluso de antinomias, de vacíos y de contradicciones que tiene el Código de la Democracia. Entonces, no podemos, si cualquier acto puede ser acusado que es una infracción electoral. Entonces, ¿quién está obligado a aclarar esto? Está obligado a aclarar el Consejo Nacional Electoral. Justamente, es una campaña corta. Aquí hay un desconocimiento total del contenido de las consultas, de las preguntas, y ya las empresas que hacen estudios de opinión están marcando esta tendencia de que no se conoce su contenido, y es porque el sistema como tal está mal diseñado, mal desarrollado, no hay excepciones,
no hay equilibrios tampoco en la participación. Es igual que los alcaldes y los prefectos. Cuando entran en campañas de reelección deben haber limitaciones a sus acciones. Igual, como es el presidente de la República, debe haber una reglamentación que le limite y que le diga, usted puede hacer este tipo de actividades, pero puede hacer una promoción, una difusión de su campaña electoral por la Disposición General Séptima, porque para eso se creó las consultas. El problema es que van amarrando cuando regulan el Código de la Democracia, cuando hacen las reformas, cuando hacen los cambios, a intereses exclusivamente de los partidos que controlan los procesos democráticos. Es decir, las élites políticas siguen controlando elecciones a través del manejo de norma en la Asamblea Nacional. Norma que obviamente ya estamos viendo, es una norma que viene siendo criticada a proceso electoral por la falta de regulaciones adecuadas y por la falta de claridad en sus disposiciones. Doctor Aguinaga, lo que le decía, ¿y los alcaldes y prefectos pueden participar entonces o no? A ver, aquí no estarían prohibidos por estas disposiciones que yo acabo de manifestar. El artículo 279, numeral 5 y 281, numeral 3 y 4, ahí realmente están en una condición, digamos, de impedimento. Pero ¿quién controla lo que se hace, que hacen los gobiernos seccionales en las campañas? Hay un control de campo, hay un control concurrente a estas campañas, no ha existido, y por eso vienen los abusos. Por eso pasó y pasa lo que viene pasando con el alcalde de Quito y muchos otros alcaldes que han abusado obviamente de su condición, de su dignidad, y que llevan a transgredir estas normas del Código de la Democracia que no han sido reguladas en la participación para buscar un principio de equidad en la participación política y de igualdad entre todos los actores. Por eso digo, desde ya, o sea, a mí me parece que calificar en las consultas a los propios sujetos políticos que ya están calificados es un absurdo. Doctor Esteban Ron, este tema, si no puede hacer campaña per se, campaña el Ejecutivo, el proponente, ¿qué pasa con los funcionarios de los gobiernos descentralizados, los gobiernos locales y provinciales? Porque se ha anunciado que también participarían muchos de ellos con el respaldo al no. A ver, Miguel, igual hay una restricción en ese sentido. Los únicos que pueden hacer proselitismo político sobre una consulta popular son las organizaciones políticas o sociales inscritas. Si los alcaldes tienen una pertenencia a una organización política determinada que se haya inscrito a nivel nacional para realizar una campaña por el no, podrían realizarlo, pero nuevamente con la restricción generalizada o pena de destitución del cargo, artículo 203 del Código de Democracia, además de infracción electoral muy grave, ¿sí? No pueden realizar campaña. Tanto es así, como bien lo decía Carlos, del caso del alcalde de Quito. Pavel Muñoz en este momento tiene una sentencia, no está ejecutoriada, está en proceso de apelación por haber hecho proselitismo político con una determinada candidata a la presidencia de la República. Lo mismo o la misma transgresión e infracción se va a dar en este sentido. Los alcaldes que, utilizando en primer lugar ese estatus de alcalde y en segundo lugar erario o fondos públicos, tienen o al menos entrarán a un proceso de evaluación de una infracción electoral muy grave, inclusive so pena de destitución y pérdida de los derechos políticos, ¿sí? Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay que hacer esa disgregación básica entre lo que es el proselitismo político, que es la inducción al electorado, la inducción o al menos esa fuerza de tratar de promoción fáctica hacia una de las tendencias. Otra cosa es realizar un voto informado. Otra cosa es decir, ok, analicemos la pregunta sobre la extradición. ¿En qué condiciones van a ser las extradiciones? Y demás. Entonces, esas dos líneas hay que tenerlas muy presentes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Creo que ya lo hemos dicho. Hay una inactividad del Consejo Nacional Electoral. No realizaron el reglamento, no logran explicarse
y demás. Creo que el presidente Noboa en ese sentido, Carlos y Miguel, se está manejando dentro de los límites establecidos por el propio Código de la Democracia. Cuando nosotros escuchamos las intervenciones dentro de la agenda política y pública del presidente Noboa, lo que hace es referirse estrictamente al por qué la consulta popular va a generar qué tipo de beneficios. Es una consulta pro seguridad y nada más que eso, aprovechando inclusive de la polarización existente. De ahí, Carlos hacía mención a un tema bastante importante, que es el asunto de las redes sociales y los espacios virtuales. Lamentablemente, ni en el Ecuador ni en el mundo hay una forma de controlar las expresiones en las redes sociales. Sí, los intentos que se realizaron en su momento en Brasil, en regionales, y en su momento también en Singapur, no han traído ningún tipo de resultados porque no existe igual una disciplina dentro de las mismas, ni tampoco existe este efecto de oficialidad. Las redes sociales, al ser espacios virtuales, se deslindan de este tema de la territorialidad de la ley, es decir, no le es aplicable a la red social y al usuario no identificado algún tema como una infracción electoral. Sin embargo, y eso se ha insistido ya en algunos foros electorales y demás, que el Nacional Electoral debería realizar por lo menos un manual de buenas prácticas electorales en materia de uso y manejo de redes sociales. Pero claro, no tenemos mayores resultados. Se intentó realizar un monitoreo alguna vez con el Ministerio de Telecomunicaciones, tampoco hubo resultados. En este caso, creo que le resulta el tema de la consulta popular al presidente Noboa, porque tampoco es que sea una consulta popular muy debatida. Es una consulta popular temprana, rápida, dentro de los días establecidos. No se ha dado el vaciamiento de la consulta popular como lo que pasó con la consulta popular de Lazo, etcétera, ¿no? Entonces son figuras que le van ayudando a la figura de consulta popular sobre la base de esa polarización del sí y el no, sobre la base, en segundo lugar, de que es una pregunta enfocada solo para temas de seguridad y finalmente que va a traer resultados inmediatos condicionados a una actividad legislativa posterior, es decir, que se realicen las reformas, se analicen las reformas propuestas en la consulta y además los cambios constitucionales. Creo que sobre la base de eso no vamos a encontrar mayores dificultades, pero obviamente el presidente se está cuidando, no hay una norma, hay este vacío y lo que nos queda a los ecuatorianos es ser respetuosos de estos procesos y creo que responsablemente actuar como analistas o al menos dar luces desde nuestros nichos profesionales de lo que significa la consulta popular. Miguel. Doctor Aguinaga, un tema final por ahora. ¿No se corre el riesgo de que le pase a la consulta popular del 5 de febrero del año anterior al presidente de entonces, Guillermo Lasso, que se malogró? Preguntas como la de la extradición o el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, que son necesarios. ¿Qué ecuatoriano puede decir en medio del miedo, la indefensión, la angustia que se vive por la inseguridad, se diga no a que Fuerzas Armadas sigan una tarea permanente? O la extradición de quienes están vinculados a la delincuencia. ¿No se corre ese riesgo de que se pierda, más allá de la popularidad que pueda tener el presidente de la República? Bueno, es que hay sustanciales diferencias entre la campaña de la consulta popular de Lasso y la campaña esta de la consulta popular de Daniel Noboa. Primero, la temporalidad. Yo creo que Guillermo Lasso planteó esta consulta muy tarde, más bien no debió haberla planteado porque los niveles de aceptación de su credibilidad y del respaldo eran muy altos. Y al ser muy altos, plantear una consulta, por más maravillosa que sea la pregunta, siempre es un riesgo. En este caso es al contrario. Los niveles, la consulta es temprana, los niveles de aceptación del presidente Daniel Noboa son altos y va a tener un efecto contrario al que tuvo Guillermo Lasso, por un lado. Por otro lado, estos procesos políticos y los procesos de difamación y los procesos de manejo de redes de difamación política, en el caso de Lasso y de Noboa son distintos. A Lasso tenía unos ataques permanentes, yo diría desde el inicio
del gobierno y con unas estrategias comunicacionales para debilitar a cualquier gobierno, llámese como se llame. En el caso de Noboa, ya salieron hace algunos meses también estos sistemas de comunicación para debilitar imágenes, debilitar la comunicación, debilitar la credibilidad de los mandatarios. Entonces, cuando uno analiza lo que va pasando en el mundo de las redes sociales, de la plataforma, de los mensajes, ¿no es cierto?, se da cuenta que ya vienen operando estrategias de comunicación masiva que lo que tienden es atacar los núcleos de credibilidad. Y por eso es que es importante el que los órganos electorales, no porque haya fracasado Brasil o Singapur, tenemos que dejar de no controlar o de no intentar hacer controles adecuados respecto a estos usos o abusos que se dan y que se invierten muchísimo dinero que llega, en mi criterio, ya a importar o a valer más que la promoción electoral. O sea, la promoción electoral ha pasado, y este sistema de regulación de publicidad y promoción y propaganda ha pasado a segundo plano con el desarrollo de las comunicaciones, porque muy poca gente hoy tiene acceso, ve televisión, los segmentos que ven son unos segmentos de alta edad, de mediana alta edad, no hay una difusión plena. Yo creo que la radio es lo que más tendría a su alcance, pero a mí me parece que se debe redimensionar todo este sistema para el futuro, porque vienen todos este tipo de problemas. Claro. El proponente es sujeto político considerado, y lamentablemente yo, si hubiera estado de asesor del presidente Noboa, le hubiera hecho calificar como sujeto político. Es un absurdo, pero en una democracia no debería. Vamos a seguir hablando este tipo de limitaciones de la consulta popular hasta el 21 de abril. Una opinión final del doctor Esteban Ron. No se corre el riesgo de que se malogre la consulta en temas importantes como la participación de Fuerzas Armadas de manera permanente o la extradición, como ya ocurrió el año pasado, con diferentes circunstancias, por cierto. ¿No ve eso, doctor Esteban Ron? No, Miguel, a ver, es sencillo. El vaciamiento de las consultas populares se da cuando estas en el tiempo no logran su cometido. Guillermo Lasso ofreció la consulta popular para el mismo año de su posesión presidencial. Esa fue su oferta de campaña, 2021 a diciembre del 2021, la terminamos votándola en el 2023 y obviamente se quedó sin temas de discusión. En segundo lugar, esa consulta popular tuvo un diálogo interfuncional entre Corte Constitucional y Presidencia de la República de 9 meses, Miguel. ¿Sí? Esta consulta popular del presidente Noboa, si bien no se la está ejecutando dentro de los primeros 100 días como fue ofertado, sí fue configurada dentro de los primeros 100 días de gobierno. Quizás con una circunstancia, Esteban, que el año pasado está demostrado por el caso Metástasis que el narcotráfico metió dinero para decir no hay ese riesgo en estos pocos días. No, a ver, Miguel, ahí tampoco, sin ánimos de defender a nada, se dice todavía en el caso Metástasis, ¿no? Sí, por cierto. O al menos está en un proceso y se está mencionando. No creo que se corre ese riesgo, Miguel, porque la configuración de la consulta popular de Daniel Noboa sobre la base de la polarización existente en el electorado es hacia caminar hacia la seguridad, ¿sí? A pesar de que no todas las preguntas tienen esquemas de seguridad, como hay el tema de las judicaturas constitucionales especializadas, también está el tema del arbitraje internacional y el régimen laboral. Esta consulta popular es hacia la seguridad. La del presidente Lasso tuvo una dispersión temática y se confiaba y se tenía un proceso de fondo diferente, que era el cambio de la estructura de la administración pública para la designación de autoridades, delegándole a la asamblea y a la peor asamblea con la peor aceptación. Por eso es lo que se fue generando esta disfuncionalidad, querido Miguel. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando y les convocaremos al doctor Carlos Aguinaga y al doctor Esteban Ron sobre la consulta popular. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos, un abrazo. Saludos, Adiós.
7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con 3 juristas, doctor Pablo Encalada, Paulo Caña y Nino Casanelo, para hablar cómo está la justicia, cómo queda la justicia luego de al menos 3 casos emblemáticos: Metástasis, Purga y Plaga. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hola, bienvenido a Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Empezamos. Ecuador en Democracia. El próximo domingo 21 de abril de 2024 debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero I está la pregunta que corresponde a la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? Este domingo 7 de abril, el Consejo Nacional Electoral realizará el simulacro nacional del referéndum y consulta popular 2024 en las 24 delegaciones provinciales y en el exterior. El dato electoral. Las organizaciones políticas y sociales podrán hacer campaña del 7 al 18 de abril de 2024 por las opciones sí o no de las 11 preguntas del referéndum y consulta popular. Encuentra más información en nuestras cuentas oficiales www.cne.gov.es o en CNE App. Hasta la próxima. En Democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2020.